que el volcanismo fuera una causa de las más importantes dentro de las extinciones pasadas. De hecho, yo también les conversé que una de las extinciones más masivas fue la del periodo del Pérmico al Triásico, en que aproximadamente murieron 95% de las especies del mar y sobre un 70% de las especies en la tierra. ¿Ya? ¿Y por qué pasó eso? Porque en el norte de Asia, en Siberia más claramente, hay de repente una gran rajadura que durante millones de años empieza a tirar lava, producto de un gran caldera volcánico que había en ese sector. Y eso causó cambio en temperatura, en glaciaciones, en calentamiento, en enfriamiento, en caída de material volcánico por toda la Tierra. Y otra que también se está contando es los periodos de actividad del Sol, que supuestamente también cada más que millones, miles, cientos de miles de años, hay una fuerte actividad en el Sol que puede traer entonces flujos que podrían ser de tan alta radiación que fueran mortales a la vida en la Tierra. Por favor, leer eso, hacerse la hojita que tengo de Sépalo Todo. Después empezamos a hablar como tema importante los procesos mineralizadores. Describimos los depósitos metálicos como concentraciones anómalas de un elemento. ¿Qué pasaban entonces desde la concentración comillas, natural del elemento a concentraciones de nivel comercial para poder hacer su explotación? Y eso lo asociamos a dos formas en que estos procesos mineralizadores se presentaban, como procesos endógenos y procesos exógenos. Los endógenos eran internos en la Tierra, básicamente cambios de presión, temperatura, elementos, agua principalmente, presentes en ese sector, cercano a la corteza de la Tierra, y en eso teníamos cristalizaciones, segregaciones, procesos hidrotermales, procesos metamórficos. Y después teníamos lo que pasaban en la superficie, que eran exhalativos, producto de respuestas volcánicas, sedimentarios y meteorizaciones, ¿ya? Que generaban yacimientos del tipo residuales, supergenos exóticos. Ya, y con eso le abríamos la puerta entonces ya. Por favor, leer todas esas cuestiones, por favor, leer y hacer un resumen de todo lo que era pórfido, porque aquí en Chile nuestro gran negocio en lo que es cobre y en lo que es sulfuros metálicos en general, son todos ellos pórfidos, o yacimientos porfíricos o yacimientos porfiríticos. Todo significa lo mismo, que el mineral está finamente distribuido en una matriz. ¿Qué es la matriz? La roca madre que producto de las condiciones ambientales en que se desarrolló ese yacimiento, acogió al mineral de alguna manera y lo tiene entonces distribuido finamente. Ya, producto de todas esas cosas que ustedes tienen y que deberían de masticar un poco, está el tema final de que aquí en el lado de corteza, corteza quiere decir el lado sólido de nuestra preciosa nave espacial que se llama la Tierra. Y en el lado de esta corteza yo podría separar dos grandes ramas dentro de eso, que van a ser el tema de hoy día, en que podría encontrar asociaciones de elementos que no tienen un comportamiento siempre igual, pero que se caracterizan por algún tipo de formación
de tipo geológica, tienen un valor económico, pero no es indudablemente algo que yo desee encontrar. El nombre de eso le vamos a poner entonces rocas. Voy a dividir en dos grandes masas la forma de los componentes de nuestra corteza. Van a haber rocas sin mucha profundidad de cuál es el comportamiento de ellas cristalográficamente, porque fueron realmente un lote de elementos que se unieron y solidificaron juntos, dando mayor o menor propiedades mecánicas a ese conglomerado, ¿ya? Y producto, sus propiedades mecánicas también, de la forma como ellos se generaron. Si eran sedimentarios, si eran sedimentarios y en algún momento pasaron por zonas de presión, porque el sedimentario se hundió, y de temperatura, porque se hundió y llegó a una zona caliente, ya sean calderas, ya sean spot point o puntos calientes de nuestra corteza, o podrían haber sido abiertamente parte de algún plutón, también de origen magnético, que después ese glóbulo de materia volcánica con presión y temperatura aceptablemente controlada, se fue enfriando y generó entonces rocas del tipo ígneas que podrían haber sido tan lindas como obsidianas, basalto o rocas del tipo ya industriales como la andesita, dacita y todo ese tipo de rocas, todas así mecánicamente de alta resistencia, de alta dureza, que me cuesta platita, poder reducir de tamaño, ¿ya? Entonces, todos esos componentes forman lo que voy a llamar rocas. Y las rocas están cambiando periódicamente porque son parte de un ciclo interminable de procesos mecánicos, termodinámicos, químicos, de presión, temperatura y entorno, ¿ya? Entonces, ese ciclo de la roca, por favor, encontrarlo, buscarlo, aprendérselo. Y saber entonces que en algún momento todo nuestro material, cuando encontramos una roca llena de un amasijo de distintos tipos de roca, poderla identificar, poder datarla, poder encontrar que esa es una roca que me va a representar una cantidad de energía importante. A futuro, un tema que vamos a conversar cuando llegue el momento, yo esa roca la voy a caracterizar por la resistencia a ser molida, porque la resistencia a alguna propiedad mecánica, sea al rayado, que se llama MOS, M-O-H-S, MOS, ¿ya? La resistencia a la compresión, a la tracción, propiedades mecánicas que yo mido en kilos por área, kilo fuerza, kilogramos fuerza, por área a la cual estoy presionando o sobre la cual estoy traccionando. Todas esas propiedades mecánicas, básicamente, hacer rota esa roca o ese elemento, los voy a caracterizar dentro del área minero-metalúrgica por índices. Uno de ellos, y el más usado, va a ser el Work Index o índice de trabajo, que es la resistencia que tiene ese material a ser molido entre un cierto tamaño y otro cierto tamaño que voy a llamar entonces alimentación y tamaño producto. En base a eso, yo voy a caracterizar entonces que hay rocas que van a tener índices de dureza o Work Index altos o medios o más bien bajos. De esa manera voy a caracterizar que esa roca puede ser entonces de distintos orígenes, pero no es más que eso, una roca. El otro lado de la medalla dice, oh, si no soy roca, entonces puede que yo sea un mineral. Y un mineral, ya conocemos, esa es una definición eterna, ya desde siempre. Un mineral es un sólido de ocurrencia natural, por lo tanto, inorgánico, con propiedades únicas que les da la
cristalografía, con propiedades entonces de ordenamiento atómico que lo definen como un sólido cristalino, ¿ya? Los elementos participantes de ese mineral se ordenan de alguna manera espacialmente para darle una participación en alguno de los sistemas cristalográficos que representan a los minerales. ¿Qué otra más? Por ser partícipe de un lote de elementos, yo también tengo una composición química definida. Si yo digo que tengo una magnetita es un Fe3O4, y quiere decir que tiene 3 átomos de fierro y 4 átomos de oxígeno. Y esa composición química definida, más encima hace que los átomos de fierro y que los átomos de oxígeno tengan que estar en algún lugar del espacio, dándole entonces propiedades, en el caso de la magnetita, propiedades magnéticas, propiedades de peso, densidad, propiedades de dureza, ¿ya? Todas esas propiedades mecánicas las va a tener entonces ese mineral por cumplir esas condiciones. Más aún, esas condiciones van a ser las que posteriormente me van a servir para hacer la etapa final, que es la concentración. Porque en este amasijo de rocas por un lado y minerales por este lado, yo voy a tener entonces que cada uno de ellos tiene distintas propiedades. Y en base a esas propiedades voy a hacer la etapa siguiente, que se llama la separación entre minerales y rocas. A las rocas las más encima le voy a poner otro nombre más, relaves o gangas o colas. Entonces, las colas, relaves o gangas van a ser la parte que se va a llevar el mineral, el no mineral, la roca, del mineral, que sí la voy a llamar entonces un concentrado. Si en ese concentrado tengo más que un mineral, voy a decir que tengo un concentrado colectivo. Un concentrado colectivo son concentrados de minerales, de distintos minerales, pero que todos ellos tienen valor económico y que después me daré maña para poder separarlos entonces entre sí. Dentro del cuento de los minerales, entonces, estamos plenamente informados de que un mineral ya tiene una composición química definida, tiene una propiedades eléctricas, mecánicas, químicas propias de él, dada por la composición química que él tiene. Tiene un color, tiene una raya, tiene algunos olor, o bajo temperatura desprenden elementos que permiten hacer una calificación cualitativa de ese tipo de mineral. Diferentes cosas que están metidas dentro del campo de la química en lo que es análisis cualitativo de los elementos, ¿ya? Cuánto raya, cuál es su dureza, cuál es su densidad, cuál es la resistencia que tiene al fuego, al ser quemado a temperatura, etc. Y eso genera entonces la caracterización minerales. Pero los minerales también se siguen caracterizando por otras características. La más importante, la que las tiene separados en dos grandes ramas, son su comportamiento más bien como químicos. Yo voy a encontrar que tengo óxidos y la contraparte, si no es óxido, es sulfuros. Por lo tanto, yo podría escribir que los sulfuros tienen la forma M con una X abajo, con una C mayúscula, paréntesis, o mejor dicho abajo, y un MXSI quiere decir que soy un mineral que tiene en sus componentes un M, que son los cationes, y S, que son los sulfuros. Los I y los X son el número de átomos que forman ese metal, ese mineral. Si son MX, el número de cationes
que pueden ser azufre, cobre, perdón, fierro, cobre, toda la mezcla que ustedes quieran. Y la contraparte, lo que voy a llamar óxidos, de la forma MX, SI y OZ, tienen oxígeno, tienen oxígeno. Por lo tanto, cualquier otra cosa que tenga un oxígeno pegado, va a entrar al grupo del tipo de minerales oxidados. Por lo tanto, si yo tengo una tenorita, un Cu2O, o tengo un CuSO4, que es un sulfato de cobre, es un óxido. Si tengo un CuCO3, un carbonato de cobre, óxido. Si tengo un Cu, cobre, NO3, eso sería un nitrato de cobre, que óxido también. Entonces puedo tener sulfatos, carbonatos, nitratos, yodatos, cualquier cuestión que tenga un oxígeno dando vuelta, o pasa a ser un mineral del tipo oxidado. Y si no tiene un oxígeno, va a ser entonces un mineral del tipo sulfurado. La opción a no tener ninguna de esas cosas es ser, yo soy un cobre nativo, yo soy una plata nativa, yo soy oro, generalmente el oro está solo, ¿ya? O yo soy un fierro níquel de origen meteórico, ¿ya? Pero la gran separación entonces va a ser óxidos, sulfuros y, por último, nativos, que no caben en ninguna de esas dos clasificaciones. Pero pese a esa gran clasificación entre óxido y sulfuro, también esa clasificación y cada una de esas dos partes de la clasificación está separada en la clasificación de que a esos minerales les voy a llamar entonces que sean del tipo metalífero o que sean del tipo industrial. Los que son del tipo metalífero, queda aceptablemente claro de que un mineral del tipo metalífero, sea sulfuro o sea óxido, si su segundo apellido es metalífero, quiere decir que de ahí mi objetivo va a ser obtener el metal que está componiendo ese mineral, ¿ya? Si yo tengo un óxido de fierro, el objetivo va a ser el fierro. Si tengo un sulfuro de cobre, el objetivo va a ser el cobre. Porque en ambos casos, a pesar de uno ser óxido y en el otro ser un sulfuro, ambos cumplen el plan de ser minerales metalíferos, los que tienen como objetivo entonces obtener el catión metálico. Por el contrario, el plan de mineral industrial, la definición dice que son a usar como mineral y sus propiedades. Por ejemplo, si yo tengo un carbonato de calcio, alias caliza, o alias aragonito, o alias mármol, porque químicamente son siempre iguales, es un carbonato de calcio, pero fue cristalizado de modo distinto, con distintos amigos ahí en las cercanías. El mármol incluso logró incluir dentro de la forma de crear ese carbonato rayitas de colores, que generalmente son de metal, son de fierro, de níquel, de cobalto, que les dan entonces tintes de distintos colores y dejan más bello entonces el uso ornamental que va a tener ese carbonato de calcio. Pero, pese a que el calcio es un metal, yo no pretendo sacar entonces el calcio a partir de las calizas, ¿ya? Hay algunas
ejemplos encontrados, por ejemplo, la chalcantita. La chalcantita es un CuSO4.5H2O. Es un carbonato, un sulfato de calcio pentahidratado. Si esa chalcantita no es de color azulita, sino que blanca, ok, se le perdió el agua. Pero basta ponerlo en un sector que capte humedad y va a volver entonces a tomar su color de color azulito transparente. ¿Ya? La chalcantita podría ser una fuente de cobre, porque bastaría que yo pusiera una lámina de cobre y un ánodo para que el cobre se pegara en el cátodo y que esa agüita de chalcantita, que es sulfato de cobre más harta agua, fuese entonces una forma de poder obtener el metal cobre. Pero resulta de que la chalcantita como sulfato de cobre tiene un mejor precio porque yo la estoy ocupando para desinfectar parronales, para hacer pediluvios, diferentes trabajos agrícolas en que necesito tener chalcantita de alta pureza para ocuparlo con sus afanes fungicidas, antihongos, quiere decir eso, y con eso saco más plata que vendiéndola como cobre. Por lo tanto, en ese plan, yo la quiero tener como un mineral de tipo industrial, más que metalífero, a pesar de que ella podría tener la doble función de ser una fuente de cobre vía electrólisis. Los minerales industriales, entonces, abiertamente está la idea de usarlas como mineral y las propiedades que ellos tengan. Por ejemplo, el arsénico es un metal, no me gusta, peligroso, venenoso, todo en contra de nosotros los humanos. Pero si yo logro impregnar de soluciones de arsénico las patas de un parronal, perfecto, porque ahí no se mete ningún bichito a comerse las patitas del parronal. También se usa harto en lo que es estructuras de madera en construcción, cosas de ese tipo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene propiedades de ser un veneno también para los insectos y bichos en general que yo no quiero tener de vecinos inmediatos. ¿Ya? Entonces, poniéndole número a esto, fíjense que hay calificados como minerales propiamente tal, hay del orden de 3.000 arreglos elementales que se podrían llamar minerales. ¿Por qué? Porque cumplen todas las condiciones que debería tener un mineral. Es decir, tienen una composición química definida, tienen estructura cristalina, tienen, y pueden ser calificados entonces como metalíferos o como industriales. Pero de esas 3.000 especies, nosotros ocupamos el orden de apenas 300 aproximadamente, de modo de buscarlos, extraerlos, sacarle el metal o usarlos como especie industrial propiamente tal. Es decir, del orden de un 6-8% de todos los tipos de minerales que encontramos, los podemos explotar así de modo técnica, económicamente hablando. Si algún día logro sacar eso que está en ese libro, que se llama el Willis, les voy a hacer llegar un gran listado de los elementos, del tipo de mineral que formaron, todo bueno. ¿Qué otra cosa? Está en que metalíferos industriales. Ya,
Más aún, los industriales propiamente tal se pueden entonces seguir subclasificando para diferentes tareas, ¿ya? Obviamente las industrias pueden ser agroindustrias, pueden ser industrias de la construcción. Ahí estoy incorporando a la caliza como importante componente en la fabricación del cemento. Estoy incorporando al mármol como importante en lo que... ¿Se cayó? Sí, fue el profe. Jefe. Sí, profe, se fue, parece. Sí, se fue. Sí. Momento de TR. La, Hola, profe. Volvió. me perdí en harto rato o no supe, porque en algún rato dejé de darme... Como 45 segundos, un minuto. Ya. Yo estaba desglosando que los industriales pueden también, los minerales industriales también pueden seguirse desglosando como del tipo ornamentales para construcción, de tipo agroindustria, ¿ya? Por supuesto, todas las alternativas están dables de colocar ahí. Ese es el gran global de la separación de lo que son los elementos de nuestra corteza. Roca, minerales, los minerales, dos grandes rayitas, óxidos y sulfuros. Los sulfuros claramente definidos como uno o más cationes, seguido por uno o más azufres exclusivamente. Los que no tienen eso se van a llamar óxidos, y en eso caben todas las variaciones al respecto, como los teluros, asociaciones con solamente metales de los que están en el grupo 1 de la tabla periódica, es decir, con metales fuertemente atractivos desde el punto de vista químico. Pero no es más que eso. El tema que viene a continuación es parte de lo que nosotros estábamos hablando. En alguna parte definimos que un mineral tenía una composición química definida. Si tiene una composición química definida, quiere decir que siempre la va a tener de esa manera. Por lo tanto, si yo le pregunto a una calcopirita, ¿cuál es tu composición? La calcopirita siempre me va a contestar: yo soy un CuFs2, un cobre, un fierro y 2 azufres. Eso es la definición. Pero resulta de que conforme fueron cambiando nuestras propiedades de poder identificar un algo a través de lo que se llamó la difracción de rayos X, porque yo podía pescar una calcopirita, no una, sino que montones de calcopiritas sacadas de diferentes partes, hacerle un análisis químico de cobre, fierro y azufre, y siempre me iba a encontrar con esas mismas proporciones de un cobre, un fierro y 2 azufres. Y eso entonces decía yo, esa es una calcopirita.
Pero resulta de que en algún tiempo después, porque esa caracterización ha sido desde siempre, la caracterización química, tiempo después apareció la idea de que existía una distancia interatómica entre esos elementos que era característica. Y para eso entonces se empezó a medir esa distancia interatómica que caracterizara las distancias entre cobre, fierro y azufre de una calcopirita. Y resulta de que a pesar de que siempre era calcopirita por definición, habían distintas distancias interatómicas. Siempre era un elemento cristalino, pero de repente algo desordenaba la red de cobre, fierro, azufre y generaba una distinta red con los mismos elementos, cobre, fierro y azufre. Si ustedes buscan un libraco que se llama el DANA, D-A-N-A, el DANA de mineralogía, van a encontrar que cuando busquen un elemento de, por ejemplo, la calcopirita famosa, van a encontrar que ahí en ese mismo hay calcopirita de España, hay calcopirita de Portugal, hay calcopirita de no sé qué parte de Estados Unidos, hay calcopirita de Chile, hay diferentes, todas cumplen con la definición de ser calcopirita, pero en algún momento, y no quiere decir que sea de ahí a la eternidad, en algún momento las distancias interatómicas de los elementos que lo componían varió, ¿ya? Solamente en ese momento y para esa muestra, pero siguió siendo calcopirita. Entonces ellos les llamaron con distintos nombres, calcopiritas, alfa, beta, etc. Pero siempre siguió siendo calcopirita. Este comentario es solamente para ilustrar que a pesar de ser siempre el mismo, la asociación de elementos para formar calcopirita, yo puedo aún así, si voy a la finita, encontrar que los diferentes tipos de minerales, cuando los veo por difractometría de rayos X, son ligeramente diferentes. Y eso le puede traer entonces diferentes comportamientos en el proceso después finalmente. ¿Ya? Pero ¿a dónde iba yo? Yo iba a que si siempre hay un Cu, Fe, Fe y F2, yo puedo encontrar entonces que esa participación de los distintos elementos las puedo porcentualizar, ¿ya? Si tengo el peso molecular de ese mineral. Volviendo a la calcopirita, por favor anoten CuFeS2. Después, bajo el cobre, puedo colocar el peso atómico del cobre. El peso atómico del cobre es 63,5. El peso atómico del fierro es 55,85. Y el peso atómico del azufre es 32. Por lo tanto, si yo a la calcopirita sumo esas tres cuestiones, donde tengo aquí la pirita, calcopirita. Si yo sumo a los componentes de la calcopirita, me voy a encontrar que tiene un peso molecular de 183,51 kilomol o unidades de masa atómica. Por lo tanto, si divido un cobre por todo el peso molecular, voy a encontrar que la calcopirita va a tener un 34,62% de cobre, y si divido el peso atómico de un fierro por todo el peso molecular de la calcopirita, va a tener un 30,43 mejor dicho, 30,43% de fierro, y si le divido el 2 por 32 del azufre, voy a tener que tener un 34,94% de azufre. Esos porcentajes del elemento dividido por el peso molecular
de la forma característica del mineral. Ay, Zoom no responding. ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Ya, cuando yo hago esa porcentualización del peso del elemento dividido por el peso de la molécula del tipo de mineral, eso se llama la ley mineralógica. Porque ley, de modo general, ley va a ser la forma porcentual de ese elemento en un cierto peso. ¿Ya? Ley es la proporción porcentual de ese elemento en un cierto peso de alguna cosa. Pero en especial entonces el problema es mineral. Por ejemplo, una pirita es un FS2. El peso molecular de la pirita es 119,97. Voy a poner 120. Y la pirita tiene solamente fierro, azufre. ¿Cuánto tiene de fierro? 46,55 de fierro y por lo tanto tiene 53,45% de azufre. La energita es un Cu3AS4. ¿Ya? Es un 3 cobre con 1 arsénico y 4 azufres. La energita, por lo tanto, si yo dijera, no, tiene arsénico, no, por favor, afuera. No, que tiene apenas un átomo de arsénico y tengo 3 de cobre. Entonces yo no puedo echarlo para afuera. Tengo que, si me da problema llegar a un concentrado con mucho arsénico, tengo que tratar de diluir en la mina la presencia de energita, pero no la puedo cortar porque tiene un componente valioso dentro de su fórmula molecular. Entonces, la energita, por ejemplo, tiene un 48,41% de cobre, pese a que tiene un 19,03% de arsénico y un 32,57% de azufre. Ya, pero no puedo perderme ese 48,41% de cobre, porque la energita tiene más cobre que la calcopirita. Lo bueno de la calcopirita es que no tiene arsénico. Y así, una cobalina, por ejemplo, una cobalina es un regalo de Dios para los de cobre, tiene la cobalina es un CuS, un cobre por un azufre. Tiene un peso molecular de 95,6 y quiere decir que tiene un 66,4% de cobre. Y el resto, dime. No sé si alguno de ustedes quiso decir algo. Chat, vamos a ver qué dice el chat. Sebastián, dime. No, nada, profe, que se me cambió el... Ya. Pensé que habías hecho una pregunta. Ya. Entonces, obviamente, cada uno, la molibdenita, por ejemplo, la molibdenita es molibdeno S2, MoS2. La molibdenita, dada esa fórmula, tiene un 60% de molibdeno. Maravilloso. Es un sulfuro de molibdeno como un mineral metalífero, porque yo quiero tener, de la molibdenita, quiero tener el molibdeno. Pese a que el molibdeno no lo quiero tener básicamente como molibdeno metálico, solo por razones económicas, porque me costaría mucho tener un molibdeno metálico, y más encima me pregunto, ¿y para qué la voy a ocupar la molibdenita? La molibdenita, cuando quiero tener el molibdeno,
simplemente lo voy a tratar de asociar con fierro, con acero, con fierro. Fierro y acero son diferentes cosas. El fierro es un elemento y el acero es una mezcla de fierro con carbono y otros aleantes. ¿Ya? Entonces yo quiero tener a la molibdenita disuelta en fierro para tener entonces una gran concentración de molibdenita, de molibdeno en fierro. Molibdeno es el elemento, molibdenita es el sulfuro de molibdeno. Entonces quiero tener una alta concentración de molibdeno en fierro para adicionarla en caliente, en hornos a muy alta temperatura, 1800 grados, 1700 y tantos grados de temperatura, en que ahí tengo el acero fundido, líquido. Entonces yo echo ahí mis pedazos de fierro molibdeno para lograr tener una aleación de fierro rica en molibdeno que dé todas las propiedades mecánicas que quiero obtener de eso, que básicamente es tener tenacidad y dureza a altas temperaturas. ¿No? Maravilloso. Entonces resulta que yo, si quisiera tener molibdeno puro, no, me saldría muy caro. Prefiero tenerlo a la forma de una aleación. Ferroaleaciones se llaman eso. Y la ferroaleación como tal se ocupa para la industria siderúrgica en hacer aceros especiales. La molibdenita, como mineral industrial, se ocupa para hacer lubricante, porque es muy suave, porque la molibdenita tiene una cristalografía hexagonal. Son hexágonos de azufre molibdeno que están puestos apilados de esta manera. Entonces, en el hexágono propiamente tal, tienen fuerza las uniones azufre-molibdeno. Este plano es de alta dureza, de alta resistencia, pero este plano tiene mucha suavidad para deslizarse sobre otro plano igual a él abajo. Por lo tanto, tiene esa facilidad, por eso pinta, por eso untosa. Y en ese plan la quiero ocupar entonces como lubricante. La blenda la quiero obtener, la blenda es el ZNS, es el sulfuro de zinc, que tiene un 67,1% de zinc. Por lo tanto, si yo someto a la blenda en un ambiente reductor, bueno, puedo oxidarla fácilmente y pasar ese ZNS a ZN oxígeno, ZnO2. Y ese óxido de zinc lo puedo ocupar como tal, hasta en la industria de la farmacéutica, pero si la quiero obtener a la forma metálica, lo hago en un proceso reductor para obtener el zinc metálico y después depositar ese zinc metálico por electrólisis sobre planchas, sobre temas de galvanizado. La galena o PBS es un sulfuro de plomo, es un metalífero que simplemente yo lo llevo en un ambiente reductor, quemo el azufre a la forma de SO2 y obtengo el plomo entonces como plomo metálico. Para usos eléctricos, a pesar de que en general el plomo, por lo peligroso que es para nuestra vida de humano, lo estamos tratando de dejar lo más afuera posible. Antes los óxidos de plomo, por la capacidad que tenía el óxido de plomo, nombre desde siempre, se llamaba albayalde. El albayalde es el óxido de plomo que se ocupaba para pintar, porque daba un blanco inmaculado, blanquísimo. Pero el pequeño detalle está que si ahí estaban estudiando, comiendo, si habían niños, si había gente en ese aspecto, en ese ambiente, probablemente ellos iban a terminar contaminando con plomo. Y el plomo
el plomo no puedo sacar. ¿Se fue de nuevo? Sí, de nuevo. Y otra vez. Hombres. Ahí volvió. Ya. Sí, y eso que tengo dos internet, tengo una Claro y la BTR, en que las dos están de modo automático cambiándose, switchando a la que tiene más velocidad o a la que está activa, y sin embargo muchas veces me pasa este tema de que no tengo una conexión constante. Ya, resulta entonces que a cada uno de los minerales, yo le puedo tener una ley mineralógica. Esa ley mineralógica va a ser la principal componente del balance que voy a hacer para tener la ley del mineral. La ley del mineral. Por ejemplo, si, como usualmente lo hace, si un minero geólogo me dice, oye, le estamos enviando un mineral que tiene un 1,2% de calcopirita a ustedes, a la planta. 1,2% de calcopirita. ¿Cuánto cobre me está enviando ese viejo desde la mina? Entonces, yo sé que la calcopirita tiene un 34%, ¿ya? La calcopirita tiene un 34% de cobre. Por lo tanto, si el otro me está diciendo, les envío un 1,2% de calcopirita, 1,2 por 0,346, que es la cantidad de cobre que tiene la calcopirita, me está enviando realmente una ley de 0,41%, 0,415% de cobre. Eso es lo que me está enviando, ¿ya? En cobre. ¿Ya? De esa manera yo puedo tener la ley entonces del elemento en base a las leyes mineralógicas, y los concentrados obtenidos van a ser en base al elemento en cuestión, el que yo estoy produciendo. Si yo soy un viejo de cobre, voy a traducir todos los porcentajes de los minerales de cobre a la forma de multiplicar por su ley mineralógica y obtener entonces finalmente el cobre que va a tener. Y en eso hay dos o tres palabritas mágicas. La primera entonces va a ser la palabra ley. Ley es el contenido porcentual. Todo esto se lo voy a enviar en algunas horas más o mañana. Ley es el contenido porcentual del elemento interesante, puede ser cualquiera incluso, el contenido porcentual del elemento interesante en una cierta masa. ¿Ya? Con respecto a esa misma, ya, entonces el contenido va a ser el peso por ley, y la respuesta de eso, de esa multiplicación, el peso de ese gran global por la ley que se tiene de ese elemento en ese gran global, va a ser el fino. Fino es el contenido de metal, ya no de elementos, sino que de metal que hay en ese gran global. Fino
peso y ley. ¿Ya? Relacionado en esa formulita. Fino dividido por peso igual ley. Tan simple como eso. Los chiquillos en algún momento van a hacer una ayudantía con ustedes y van a verlo de esa manera. Paralelo a eso, les voy a hacer llegar una guía de ejercicio en que se va a estar haciendo ese ejercicio. Producto de todo eso, se le abre la puerta a otro tema que nosotros y ustedes como mineros propiamente tal, van a estar permanentemente usando. En toda su vida de minero van a estar jugando en hacer balances. Porque en la mina no se saca exclusivamente de un cierto lugar el material que se va a entregar a la planta, sino que se va a entregar una mezcla de elementos, una mezcla de materiales, rocas más minerales, a la planta. Esa mezcla de minerales se va a llamar el blend, de larga L-E-N-D. Blend quiere decir mezcla, mix, M-I-X, y también quiere decir mezcla, pero en cortito. Un mix o el blend va a ser la mezcla que ustedes como extracción mina van a estar sacando de distintas partes de la mina para hacer un gran balance y estar cumpliendo la cantidad de elementos que la planta le está necesitando. Si ustedes dicen, oye, yo tengo que entregar a la fundición 50 toneladas de cobre al día, bueno, entonces 50 toneladas, voy a empezar a hacer los pasos hacia atrás, de modo tal que yo como minero, que soy el primero en la cadena, cuántas toneladas de material de la mina voy a tener que sacar. De esa cantidad de material de la mina que yo estoy sacando, viene con una cierta ley de cobre. Esa es la ley de cobre que estoy entregando a la planta. Pero la planta me está diciendo, oye, pero si tú me entregaste, no sé, 60 toneladas de cobre, distribuidos en la forma del tipo de minerales que venían aquí, a mí me cuesta sacar ese 60 en 60, porque no existen procesos de eficiencia 100%. Entonces, esa eficiencia de transformar lo que venía del cerro a lo que va a mi concentrado final, eso se va a llamar recuperación. La recuperación es la cantidad del material que venía desde la mina que yo fui capaz de llevar a mi concentrado. Y a su vez, ese material que llegó a la forma de un concentrado a la fundición, el pasar por el proceso pirometalúrgico tampoco tiene eficiencia 100%. Por lo tanto, ellos también van a tener que ocupar algún factor que diga, mire, nosotros tenemos una recuperación de un cierto valor, de modo tal que todo el que partió, que fueron ustedes en la mina, van a ir multiplicando con las respectivas recuperaciones para que quede, entonces, de lo que entró, tanto se fue al relave. Por lo tanto, esto fue lo que quedó en la planta y se entregó como concentrado. Del total que venía en el concentrado, esto es lo que se fue a la escoria y esto es lo que finalmente quedó como... Perdón. Ya. Esto es lo que quedó como metal. ¿Ya? Perdón por todas mis interrupciones electrónicas y demás. Básicamente eso es lo que yo pretendía contarles. Les voy a enviar el soporte a sus correos para que lo sigan buscando y leyendo. Son las 21 minutos, así que dejémoslo como por aquí. El tema que están ustedes viendo en el laboratorio, análisis granulométrico, nosotros también lo vamos a tratar de inmediato apenas terminemos el tema de los balances y temas afines, porque obviamente si este curso tiene como el objetivo
de poder, reducir de tamaño para concentrar. Obviamente tenemos que ponernos de acuerdo en de qué manera vamos a reducir de tamaño, cómo lo vamos a medir, qué es lo que es una distribución granulométrica, qué es lo que es el tamaño 80%, todo ese tipo de detalles obviamente hay que saber. ¿Ya? Así que en algún momento nos vamos a tomar más en serio, pero por ahora enfóquenlo en el laboratorio, vean cuáles son las técnicas que se necesitan para hacer esos cálculos. Ya, nuevamente, mil gracias por el contacto y estamos en esa. Chao, profe, que esté bien. Chao, Gracias. profe, muchas gracias. Chao, profe. Que tenga un fin de Gracias. semana. Profe, que esté bien. Chao, profe. Gracias, Chao, gracias. profe, cuídese. Gracias por con todo la eso. CONA, Chao, profe. ¿Con qué coman? que al final con la CONA decidimos hacer la próxima semana 2 ayudantías, una de análisis granulométrico y otra de balance, para que los chicos y chicas vean la materia, la de la clase y la de que es listo también con laboratorio. Ya, yo me comprometo a enviarle a Así. ustedes y a ustedes también una guía de ejercicio que anda por ahí dando vueltas, pero que básicamente son los análisis, no, los balances que cuadren. ¿Ya? Ya, profe. Así que eso mismo que la CONA que le dije. Excelente.